muy agradecido por, bueno, que gracias a Dios y la Chinita, a Fundagrae, nos brindan esta oportunidad de que la tribu empedradera se proyecte, ¿verdad?, con el tema Ciudad de Gala. En estos momentos nosotros nos sentimos muy contentos como agrupación porque gracias a Dios se ha dado la oportunidad de abrirle las puertas a la nueva generación, que hoy por hoy, gracias al apoyo y al esfuerzo de la generación de oro que ha sido en la trayectoria de nuestra gaita zuliana, hoy por hoy la generación que están haciendo, gracias a todo el esfuerzo realizado por todos los profesores, los gaiteros, en todas las instituciones, están haciendo hoy un nuevo rumbo a la gaita zuliana, con nuevas generaciones. Y como con Tribu Empedradera, una agrupación juvenil, nos sentimos muy satisfechos por el resultado que este jurado calificador tomó en cuenta a nuestra agrupación, que hoy por hoy va a llevar la batuta de ahora en adelante de la gaita zuliana por siempre y para siempre. Yo quería acotar también de que aquí todo lo que hemos pasado siempre han dicho el jurado calificador, y es muy importante de que aparte de calificadores, que está muy bien calificado porque son personajes con trayectoria, con historia dentro de la gaita, formación académica, o sea, es absurdo que si no quedo nos vamos a poner bravos, o sea, mañana les tocarán a otros, y para mí es un placer, quería decir esto, que la tribu empedradera, que es un grupo joven, y me complace ver parte de que son alumnos que fueron a mis alumnos hace 3, 4 años, están aquí, y para uno en verdad que ir sembrando y ver florecer toda esta semilla de gaitero es para uno una inmensa satisfacción. La ciudad siempre de gala, vestida de 1000 colores, donde rendimos honores a la Chinita zuliana. Maracaibo se engalana, cautivando corazones, y se parte los rincones de mi patria soberana. Es la ciudad más bella, con su calor maravino y con su acento genuino, donde nacen las estrellas.